Muy buenas tardes. Ya, ok. Listo, chicos. Entonces, la anterior clase estuvimos hablando un poquito de la mitología griega, ¿no es cierto? Y también del proceso de democracia, que es una idea que sale directamente de esta civilización y que no se utilizaba dentro del mundo antiguo, sino más bien se utilizaba la idea de gobiernos autocráticos, monárquicos, en los que la opinión del pueblo o la situación en la que vivía el pueblo era, digamos, no tomada en cuenta y totalmente descartada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar en donde nos quedamos, ¿ya? Para las personas que no pudieron conectarse a la clase anterior, por favor recuerde que es importante que usted conozca las epopeyas de la civilización griega, que en este caso es la Ilíada y la Odisea, dos obras sumamente importantes y escritas por Homero. Entonces aquí tenemos un videíto, ¿sí? Que son breves resúmenes de estas dos grandes obras para que usted pueda comprender en sí la forma de pensar que tenía la civilización de Grecia en este momento para posteriormente ir identificando cómo su pensamiento y la forma en la que perciben el mundo va a ir cambiándose, va a ir modificándose y vamos a ir ya después a logos, que ya no es llevarnos por los mitos, ¿sí? Sino más bien llevarnos o explicar el mundo, dejarnos llevar un poquito por la racionalidad. Ya lo que hacemos hoy en día, de hecho. Ya no creemos en mitos ni leyendas, sino únicamente nos basamos en la racionalidad, en los hechos, en las evidencias concretas como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes qué tipo de dioses teníamos dentro de estas obras como la Ilíada y la Odisea? Los dioses. ¿Cuáles eran los dioses griegos? Hades. Bien, Hades como uno de los tres dioses principales. ¿Quién más? Zeus. Bien, Zeus. ¿Cuál es? ¿Cuál otro? Poseidón. Muy bien, bien, Carlos. ¿Ya? Muy bien, también estamos Apolo. hablando por ahí de Poseidón. ¿Mande? Repítalo. Apolo. Ajá. También Apolo, ¿no? Zeus. Afrodita Zeus, también dice. Afrodita, exactamente, la diosa en este caso del amor, Afrodita. Excelente. Entonces, mire, esta era la organización que tenía, o digámoslo así, esta era la forma en la civilización Grecia, perdón, la civilización griega establece o identifica la explicación de algunas cosas importantes que sucedían en ese momento en sus vidas. Desde este punto de vista, el destino de usted como persona estaba sujeto al capricho de los dioses. Y sobre todo hay que destacar la figura que tienen cada uno de los dioses, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la obra de la Ilíada, la guerra con Troya, ¿saben por qué se desata? ¿Por qué empieza a pelearse o por qué se desarrolla esta batalla con Troya? El caballo de Troya, Helena. Por un tema de amoríos. Sí, exacto, porque la diosa del amor, en este caso Afrodita, fue seleccionada como la diosa más hermosa dentro del Olimpo, ¿sí? Entonces, previo a iniciar esa guerra, o el motivo por el cual se desata esa guerra como tal, fue precisamente por la presencia de la manzana de la discordia. Y ahí es donde nos muestran que los dioses, al igual que los seres humanos, mantienen exactamente las mismas emociones, por así decirlo. Nosotros como seres humanos sentimos celos, sentimos envidia, sentimos tristeza, sentimos odio, etcétera, ¿sí? Y lo mismo sucede con estas figuras de los dioses. Y por tanto, cuando los dioses, en este caso,
intervienen en el mundo humano, también tenemos la presencia de semidioses como Aquiles, ¿sí? Que también es uno de los personajes que intervienen, ¿no? Dentro de esta guerra. Entonces, ¿se acuerdan por qué, por qué se le denomina Aquiles o cuál era el punto débil de Aquiles? ¿Quién era Aquiles? Aquiles no era un luchador griego. Ujú, ya, un luchador. ¿Y cuál es su historia? ¿Cuál es el mito? La debilidad de Él Aquiles era el era el más talón. importante en la guerra de Troya. Ujú, claro, uno de los personajes más importantes, ¿no? Más importante. Ajá. Exactamente, muy bien. Y como bien nos dice Edgar, en este caso, el punto débil de Aquiles era el talón, ¿no es cierto? Y de hecho muere, ¿no? Dentro de esta guerra precisamente porque recibe una flecha en ese lugar del cuerpo. Entonces, mire, aquí identificamos, ¿no es cierto?, que con la protección de los dioses, ciertos semidioses o ciertas personas que han, digamos, accedido de alguna u otra forma a la divinidad de los dioses, tienen protección y tienen poderes sobrehumanos que van mucho más allá de las capacidades humanas tradicionales, ¿ya? Y tenemos diferentes héroes o semidioses durante toda la historia bueno, al inicio, ¿no? De la historia, y no tenemos a Hércules, tenemos a Aquiles, etcétera, sí, por ahí, si ustedes vio de la película de Ataque a los Titanes, me parece que es, también se establece otro semidios, ¿sí? En donde obviamente, ¿no? Los dioses descendían a la tierra, mantenían relaciones íntimas con las humanas o viceversa, ¿sí? Y establece el nacimiento de los semidioses, ¿sí? Que son figuras importantes. Y en base a estos semidioses es que empieza o nace este aspecto de los mitos, ¿sí? ¿Qué es un mito? En el lenguaje debieron ustedes ver por ahí qué es un mito. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene la noción de qué es un mito? ¿Qué será mito? Es como algo que nos prohíbe, algo como que no nos quieren comentar, algo que nos quieren ocultar. Ese es más o menos el mito. Ya. Más que Es una ocultar, leyenda urbana, licenciado. exacto, es como un relato, como una, bueno, la leyenda también tiene otra connotación. Vamos, Mercy. El mito es un relato, una creencia. Eso, más está relacionada precisamente con creencia. Usted dice, profe, todavía mantenemos el mito, sí, pero tenemos mito, no sé, a que usted no puede comer chocolate en ciertos días porque se me va a morir, ¿ya? Esa es una creencia que tenemos en este caso algunas personas, ¿sí? Y al momento en que nosotros hablamos dentro del mito, también establecemos un relato, una creencia dentro de un conjunto de personas o una civilización que sirve para explicar diferentes cosas que nos pasa dentro de la realidad, ¿sí? Entonces dicen, pucha, se le va a cortar la mayonesa si usted, no sé, no se dio 3 vueltas antes de licuar. Ya, ese es un mito, es una creencia que tiene la gente para explicar por ahí algún suceso que está pasando en la realidad, que por ahí algo hizo mal y se cortó la mayonesa. Lo mismo sucede dentro de este aspecto, ¿sí? Para explicar, para comprender la realidad que los rodea a esta civilización, se crean los mitos y en base a los mitos se establecen las diferentes personas, por así decirlo, que conformaban o que intervinieron de alguna u otra manera con los dioses. Por ejemplo, ¿quién se sabe el mito de Medusa? El ¿Quién que era todo Medusa? aquel que le veía se convertía en piedra. Muy bien, excelente. Pero ¿por qué apareció Medusa o qué pasó? Licenciada, es una mujer con cabeza de serpiente. Muy bien. Más que con cabeza de serpiente, con cabello. Con cabello de serpiente. Ya. Pero ¿qué pasó con ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se convirtió, en este caso, Medusa petrificaba a las personas que la veían?
Licenciada, Medusa se convierte en esa persona por meterse con un dios y la diosa Afrodita la convierte en esa persona. Ya. Específicamente es la diosa, en este caso, Atenea. Si usted revisa la historia, se va a dar cuenta que siempre ha existido una rivalidad entre Poseidón y Atenea. Entonces, Medusa antes era una de las sacerdotisas de Atenea, es decir, que servía dentro de su templo. Y como esta ciudad de Atenas estaba cerca del mar, cuando Poseidón ve a esta, digamos, sirvienta, esta sierva de la diosa, la toma por la fuerza y es así como la diosa desciende, porque pasó todo este aspecto dentro de su templo, desciende y la convierte precisamente en Medusa, ¿no? En la cabeza de la gorgona, como tal, que tiene cabello de serpiente y que va a convertir a piedra en cualquier persona que la vea. Entonces le quitó, por así decirlo, toda la belleza que tenía y la convirtió en un monstruo por haber profanado su templo. Sin embargo, no fue algo que ella quisiera o que buscara, sino que el dios la tomó por la fuerza, ¿ya? Entonces, en base a ello es que Medusa es exiliada y posteriormente es decapitada por Perseo, que usted también lo puede ver esto en una película, me parece que es Ataque a los Titanes o algo así, ya en donde Perseo de igual manera le decapita a la gorgona, en este caso a Medusa, y utiliza su cabeza para petrificar a otro monstruo, ¿no? Entonces, de esa manera se van explicando diferentes acontecimientos y usted va entrelazando algunas cosas importantes que pasa dentro de la mitología, ¿ya? Como esa hay otros mitos, ¿sí? Como es, por ejemplo, el mito de Narciso. ¿Quién se sabe el mito de Narciso? ¿Quién era Narciso? Nadie se sabe el mito de Narciso, nunca les contaron. No era un Narciso hombre de Jesús. Ajá, era un hombre, muy bien, Paul. atractivo, no era a ver cómo era, un hombre Sí. atractivo, creo que amaba de sí mismo, creo que era. Se No me amaba a acuerdo. sí mismo. Eso. Era muy vanidoso prácticamente. Exactamente. Y de ahí, de hecho, de este nombre de Narciso es que viene la palabrita que ustedes pueden, o incluso han dicho que es esta palabrita que es narcisista, a partir de Narciso, del mito de Narciso, en donde de igual manera se nos cuenta, ¿no? La historia de Narciso, que la Se mamá... enamora de la misma imagen de él, ¿no? Exactamente, muy bien, Edwin. Se enamora de la misma imagen, pero se enamora en este caso por accidente del mismo, porque cuando nació, el oráculo le profetizó a la mamá que él iba a morir más o menos de esa forma, y por eso es que, digamos, su progenitora no le permitía o nunca le permitió ver su retrato en un espejo, sino que él por accidente un día, ¿sí? Fue digamos, a tomar agua y al inclinarse vio su reflejo en el agua. Y ahí se enamora de sí mismo porque nunca se había visto su carita, por así decirlo. Nunca. Y de esa manera se queda tan embobado y enamorado de sí mismo que se queda en el mismo lugar un montón de tiempo sin comer, sin moverse y muere. Y de ahí también se supone que nace la flor de Narciso, ¿no? Que toma esa connotación como una forma diferente para que pueda vivir. Pero ahí igual podemos, en base a esta creencia, ¿no? Que existió alguien hermoso que le pasó tal cosa, es que nosotros tomamos esta palabra de narcisista, en donde alguien es orgulloso, muy amado, o sea, se ama muchísimo a sí mismo, así sin medida, entonces ese también es conocido como narcisista, ¿ya? Entonces, mire, de la mitología griega tenemos un montón, o se desglosa un montón de diferentes aspectos que nos puede ayudar a comprender la realidad. ¿Ya? ¿Quién se sabe otro mito? Mito. ¿Qué pasaba por ahí en las películas, chicos? Ahí igual se plasma algunos mitos que tenía esta civilización. Puede. Nadie, ningún otro. Eco también es uno
de los mitos que se maneja, en donde usted va y habla bastante o grita dentro de algún lugar específico y le devuelven la voz. También existe una leyenda de Eco, que de hecho se enamora por ahí de Narciso, ¿sí? Pero para explicar igual, no por qué sucede, es porque cuando yo hablo en un lugar específico se me devuelve la voz, exactamente lo mismo, también es por Eco. Es como la licenciada. Vamos. Bueno, es como la leyenda de Cantuña. Exactamente, es exactamente como nosotros tenemos aquí, que es la leyenda de Cantuña, la leyenda del pájaro de la catedral, ¿sí? Todo eso, exactamente, que explica, ¿no? Algunas cosas, que les da algunas moralejas, por así decirlo, algunas vivencias, algunas lecciones de vida. Sin embargo, recalcar, ¿no? Que los mitos son, en este caso, relacionados con héroes, con dioses, con cosas sobrenaturales, ¿sí? Mientras que las leyendas tienen otra connotación, es ya más de un momento histórico, por eso es la leyenda de Cantuña, donde podemos ahí establecer dónde, en qué lugar, así, el gallo de la catedral, también tenemos un lugar específico en donde es un momento histórico, entonces es diferente hablar de mito y leyenda, ¿no? Entonces, eso nada más para hacer un pequeño paréntesis. Revisará también, por favor, el mito del Minotauro. Hay algunas películas que sí les hablan de esto. El mito del Minotauro, la leyenda igual de Hércules, las 12 misiones que tuvo que realizar igual, todo hecho, ¿sí? Para que ustedes puedan ir identificando algunos de aspectos importantes dentro de esta civilización que se siguen utilizando, ¿no? Y que se siguen estudiando muchísimo, ¿ya? Perdón, Ahora. licenciada, pero está entrecortado, no se escucha bien. Ah, ya. Licenciada, ¿cuál me dijo del Dinotauro? La leyenda del Minotauro, de Eco, de... Se me va el nombre de... ¿Cuál era el personaje que diseñó alas y voló muy cerca del sol y se cayó? ¿Quién vio la serie de Hércules? El amigo de Hércules, ¿cómo se llamaba? Se me fue. No era Pericles, no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre de este personaje, que también es un mito importante ahí, porque también glosa ahí por ahí con el laberinto del Minotauro, entonces por ahí igual leyendo esa historia o observando esa historia se van a encontrar a esta persona también, ¿no? Ya, listo, entonces tenemos aquí algunas cosas importantes, ¿no? De igual manera aquí, chicos, tienen un foquito para que den clic y puedan ustedes observar algún video en el que se establece esta diferencia. Ya, entonces luego tenemos un proceso de evolución diferente de pensamiento dentro de esta civilización y ya tenemos como tal la democracia que se está implementando y que se ha implementado como una forma de gobierno en donde yo les mencionaba que existe ya un proceso de igualdad. Ya no únicamente nos vamos a preocupar por los monarcas y por las personas dentro de altos cargos, los sacerdotes, etcétera. No, aquí ya no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en que el pueblo, es decir, la mayoría de personas, a las personas que lo están gobernando, sea en este caso quien tome las decisiones, quien tenga una voz propia, estableciendo ya incluso derechos como tal, para que usted pueda mejorar sus propias condiciones de vida. Y hablábamos muchísimo de que previo a que se estableciera la democracia, usted dentro antes de igual manera de la Revolución Francesa, usted puede identificar los diferentes tipos de gobierno que tenía en la antigüedad, que estaban más relacionados a la parte autocrática, ¿sí? A que exista una sola persona dentro del poder, en donde no nos vamos a fijar si en este caso mi pueblo puede pagar impuestos, si mi pueblo está bien, qué necesita mi pueblo, tal vez mi pueblo necesita educación, salud, etcétera. No, aquí únicamente me fijo en que yo quiero hacer algo, ¿sí? Lo mismo que pasa dentro de la Revolución Francesa, ¿no? En donde solo me fijo que mi Palacio de Versalles necesita ciertas cosas, sino que mi pueblo está muriendo de hambre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es específicamente ya lo que tenemos, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es la democracia, en donde usted tiene voz y voto para decidir hacia dónde se encaminan los recursos del Estado, ¿sí? Hacia dónde queremos nosotros ir y establecernos, ¿ya? Perfecto.
Una vez que pasamos de este aspecto, vamos a la filosofía antigua y medieval, ¿sí? En donde ya la explicación para diferentes fenómenos o actuaciones queda relegada al mito. O sea, ya no va a estar relacionada con el mito, sino va a estar relacionada con la parte de logos, que es la parte racional. Entonces, ya no digo yo, en este caso, que existen, que Narciso fue castigado porque era muy hermoso, sino ya me voy a una parte racional y digo, ya, ok, Narciso tenía el síndrome de narcisista. Eso quiere decir que dentro de la estructura como tal de su cerebro existe una parte en donde se programa o se establece comportamientos que están relacionados únicamente a su propio bienestar, a su propio bien, a sentirse súper bien con ellos mismos y a omitir o a menospreciar a cualquier persona que se encuentre alrededor. ¿Ya? Entonces eso puede ser un trastorno psicológico y Entonces ya me voy a la parte racional, ¿sí? Ya me voy a este aspecto de, no en este caso que el destino, por ejemplo, Narciso estaba destinado a morir específicamente por eso, porque los dioses lo establecieron, sino que ya yo tomo control de mi destino y, para, digamos, salgo de aquí a la calle y me caigo, no estuvo dentro del oráculo, que era lo que manejaban, ¿no? Para que hablemos de que usted está destinado y se va a caer. Entonces, no, ya si me caí fue porque no vi bien, porque tropecé, porque se resbaló el zapato, etc. Entonces ya me voy a la parte racional y ya no, en este caso doy la explicación de que, no sé, como no le puse la ofrenda a Zeus, entonces Zeus se enojó conmigo. ¿Ya? Entonces tenemos un cambio totalmente de paradigma de la forma de razonamiento de esta civilización y ya nos vamos a orientar más por la parte lógica, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el origen de la racionalidad. Ya no me voy en este caso a basar en los dioses. Ya no voy a decir en este caso que los dioses nos tienen que mandar a un héroe para que nos salve de la tiranía de cualquier no sé, pueblo vecino o incluso del gobierno que me está a mí controlando, ¿sí? Sino que ya vamos un poquito más centrados a la capacidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones, a la capacidad del ser humano que tiene de poder realizar sus propias actividades, sus propias cosas, sus propios logros y no únicamente sujetarme a una existencia divina. Ya, lo mismo. Entonces aquí el origen de la racionalidad nos establece, ¿sí? Dice, nace de la capacidad de preguntarse por el origen de cuánto le rodea. Anteriormente, por ejemplo, usted ya sabe que nosotros estamos aquí, podemos caminar en la Tierra porque tenemos algo que se llama gravedad, ¿no es cierto? Y usted, digamos, ya sabe que el Sol nos calienta porque se encuentra a millones de kilómetros y que tenemos diferentes explosiones dentro del Sol y nos llega la rafaguita ahí del Sol, etcétera, ¿sí? Usted ya sabe que las plantas se alimentan en este caso por un proceso llamado fotosíntesis, pero en este momento no se sabía por qué las plantas son verdes, cómo absorben sus nutrientes. Entonces, ahorita nosotros, como ya hemos pasado por un proceso de formación, pueden ser preguntas un poco, digamos, tontas, porque ya se sabe, ¿no? Las plantas en este caso absorben por sus raíces o incluso por sus hojitas, ¿sí? Algunos productos y nutrientes que necesitan para poder sobrevivir. Ya sabemos que son verdes porque tienen cloroplastos, porque tienen savia bruta, savia elaborada, etcétera. Usted ya sabe todo ese proceso, ¿sí? Porque alguien por ahí pudo investigar, pudo analizar en base a métodos científicos y nos dijo, esta es la teoría y así funciona. Y nosotros lo aprendimos. Pero en este momento de la civilización era súper, digamos, importante preguntarse, ¿sí? ¿Por qué son verdes? ¿Por qué el girasol gira al sol incluso? ¿Sí? Todo este aspecto. ¿Por qué los peces no pueden respirar fuera del agua, etcétera? Todos estos aspectos y de hecho existen, ¿no? Algunas connotaciones que se salvaron de la biblioteca de Alejandría, algunos folletitos que nos permitieron posteriormente seguir avanzando en base a las ideas de esta civilización, en base a lo que ellos investigaron y propusieron, ¿sí? Entonces ya vamos a ver todo ello. Y también nos dice, es una característica del ser humano como único o como los únicos capaces de racionalizar en el reino animal.
Es decir, usted como ser humano sí puede pensar un poquito más allá. No actuamos por instinto, no actuamos por, en este caso, olores, ni cambios de clima, ni nada de esos aspectos, ¿sí? Nosotros actuamos de forma racional, pensando, tiene un pensamiento un poquito más profundo. Entonces, de igual manera, si usted se acerca a un niño, el niño le va a empezar a decir, mami, ¿por qué estornudas? Mami, ¿por qué no sé, por qué llueve? ¿Por qué el cielo es azul? Sí, entonces ustedes pueden ver esta característica del ser humano en los chiquitos, sí, que se empiezan a preguntar del por qué de todo, por qué les rodea, por qué en este caso, digamos, una piedra se demora 5 segundos más en caer que, no sé, me invento un lápiz, ya, invento, obvio no, pero me invento, ya. Entonces, de esa manera se sigue desarrollando el pensamiento para que nosotros podamos tener las comodidades y las ventajas de vida, sobre todo que hemos alargado nuestro proceso de vida en la actualidad, ¿no? Entonces, para explicar el origen y lo que le rodea al ser humano, se necesitaba establecer el mito, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente se ama muchísimo a sí mismo? Ay, es por el mito de Narciso, pero va a ser castigado porque no está bien que te quieras demasiado y que te admires solo a ti. Omites o evitas relacionarte con el resto. Entonces, no está bien, ¿ya? No, aquí ya nos dice específicamente por qué. Entonces ya no nos vamos al mito, ya no nos vamos es que existió un Dios, entonces nos castigó. No, aquí ya vamos como tal a establecer una razón precisa, una razón lógica, nada de fantasías, ¿ya? Entonces vamos a analizar en este caso la mitología. Varios siglos antes, en la era cristiana, ¿sí?, los mitos constituían las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre los orígenes del mundo, el hombre y las civilizaciones, ¿sí? Que ya nos explican incluso, como les hablaba anteriormente, se supone que antes de que el Olimpo reinara teníamos la presencia de los titanes, que eran fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando los titanes fueron derrotados, es decir, cuando la tierra solamente era fuego y mar, o sea, casi nada de tierra y ningún ambiente específico para que nazca la vida, ahí reinaban los titanes. Luego, cuando derrotan a los titanes, los dioses del Olimpo, entonces ahí empieza a florecer la humanidad. Toda civilización tiene una historia parecida, incluso las nuestras, ¿no? Las de aquí, nuestras civilizaciones anteriores a la conquista española. También tenemos una historia, por así decirlo, en donde se explica cómo es que el ser humano pudo evolucionar y pudo convertirse en la especie dominante. Todas las civilizaciones tienen, de igual manera Grecia, ¿ya? Aquí nos dice también, explicaba a través de sus religiones, en este caso recuerde por favor que eran politeístas porque adoraban a varios dioses, ¿sí? Establecen entonces el origen de la humanidad. ¿Por qué amamos? Porque existe la diosa Afrodita, ¿sí? Establecer la existencia de la humanidad, el destino y la libertad. Usted no tenía libertad. Si un dios por ahí se le cruzaba, era lo que el dios le establece, ¿sí? Por ejemplo, Helena no es que amaba a otra persona aparte de su esposo, sino que fue influenciada por la diosa y cambió totalmente su destino y su libertad, ¿ya? Y de igual manera se establece la parte moral, que es la fortuna y la justicia. Si usted se porta bien, si usted alaba adecuadamente al dios, no sé, a Poseidón o a Hera, me invento, en este caso, usted va a tener fortuna, va a tener justicia, etcétera, ¿sí? A eso se refiere. Una vez más, es importante que usted vea la Ilíada y la Odisea para que entienda la profundidad de la intervención de los dioses en la vida de los seres humanos, ¿no? Que incluso pueden causar guerras y demás destrucciones. Ya, hasta ahí quedamos la clase de hoy. Revisará, por favor, y no es Prometeo. El mito de Prometeo también. Revise Prometeo, por favor, también. No me acuerdo cómo se llama el que les decía. Ya, Edwin Pérez, dígame. Licenciada, estaba chequeando yo donde mando las tareas, pero no tengo filosofía cargado en el, ¿cómo se llama? El tabletito. En la plataforma. Sí, en la plataforma no tengo filosofía. Ya. Bueno, en la clase de la anterior semana yo les explicaba que tanto optativa como ciudadanía, usted la va a encontrar en el curso que se llama Optativa 1, con esta fotito, ¿ya?
Optativa 1, Optativa. le va a dar clic en optativa 1 y ahí se le va a desplegar. Aquí tiene, mire, ciudadanía, 3 módulos, filosofía, 3 módulos, artística y educación física, que también ya su tutora les ha de colocar como tal las actividades que tienen que realizar. ¿Sí? Entonces, aquí está filosofía, chicos. Muchísimas gracias, licenciada. Se me ha Un ido la gusto. mente. Listo, chicos. Eso nada más, ¿no? Cualquier cosa me escriben a bandeja de entrada, cualquier duda e inquietud, ¿ya? Chao, chicos. Nos vemos. Adiós.